bienvenidos a un nuevo episodio de Correcámara, un episodio especial Premios Platino, así que arrancamos con Pablo Estarico ya desde el comienzo porque fue nuestro hombre en Xcaret o en la Ribera Maya. Así es, Majo, y qué orgullo representar a este programa Correcámara y a TV Ciudad en unos nuevos Premios Platino, la edición número 3 en la Ribera Maya, en el Parque Xcaret, que vos conociste bien en otras coberturas. En otra edición también, y que por las dudas son los premios al cine iberoamericano, o sea, toda Latinoamérica más España. Así es, cine y series también, Sí, series, sí. que es un hincapié que vienen haciendo fuerte en los últimos años y que creo que en este año en particular se notó con uno de los ganadores. Ya revelaremos cuál es, si no se dieron cuenta, pero bueno, ahí fuimos a buscar un montón de entrevistas y también a conocer un poco cuáles son las últimas preocupaciones o tendencias dentro de la industria audiovisual. Además les cuento que si se quedan mirando todo el programa de hoy, que les prometo desde una Griselda Siciliani, Franchella, un poquito sobre el final, ahora los uruguayos, todo el equipo del Eternauta o la gente del Agente Secreto de la película brasileña, los grandes ganadores de la noche. También vamos a conversar dentro de un ratito con Juan Carve, uno de los organizadores del FUA, que es el primer festival uruguayo de animación. Así que de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante al final del programa, pero vamos a comenzar esta cobertura tuya de los Platinos por Uruguay. Así es. La presencia uruguaya por Así ahí. es. En los últimos 2 años Uruguay no ha tenido tantos ganadores, pero este año metimos uno de primera y fue César Troncoso, quien recibió un premio en una ceremonia previa. Se agregaron más premios a los platinos, son 36 en total, pero algunos nuevos técnicos y de reparto se entregaron antes y allí ganó César Troncoso por su participación en el Eternauta y él andaba justamente en bloque con los actores y también otras personas responsables de esa gran producción de Netflix. Bien, pero vamos a arrancar por un cabo suelto. Así es. Daniel Hendler y Micaela Solé estuvieron en la alfombra roja, que no era roja, era azul. Ah, mira. Se le dice alfombra roja igual porque Un Cabo Suelto estaba nominada como Mejor Comedia de Iberoamérica, nominación que perdió contra la película española La Cena, pero de todas formas terminó de poner un moño a lo que ha sido el viaje internacional de la película. Y Una película que sigue en cartel en Uruguay. que sigue Lleva en cartel, muchas semanas. Así es, y también ganando premios. Y un poco de eso hablamos con Daniel, porque por la fecha de los platinos que suceden en mayo, muchos de los talentos, digo talentos por la costumbre como se le dice allí, muchos de los artistas ven justamente a los premios como el cierre de una parte de ese viaje. Claro, de hecho se hace un círculo de todos los festivales que terminan en los platinos y después enseguida ya arranca Cannes. Exacto. ¿No? O sea, están así el círculo de festivales. Bueno, veamos lo que conversaba Pablo con Daniel Hendler y con Micaela Solé, la productora. Daniel, Micaela, Un Cabo Suelto llegó a los premios platino. ¿Me pueden contar cómo ha sido el recorrido internacional de la película? Sí, bueno, empezó cuando la estábamos haciendo porque en desarrollo fue al Foro de Coproducción de San Sebastián y después al WIP de San Sebastián y ahí ganó el premio de la industria. Entonces eso fue como los cimientos para después estrenar en el Festival de Venecia. Y a partir de ahí llevamos ya más de 30 festivales, fue a San Sebastián, ganó y una mención, bueno, fue a varios más. Ahora acabamos de ganar guión en el Festival La Habana de Nueva York, en Toulouse, así que el recorrido internacional ha sido lindo y los premios platinos son como la frutilla de la torta, ¿no? Bueno, por ahí la frutilla de la torta es como desmerecer la previa, pero bueno, es como de la diversidad. Yo creo que aporta esto de los platinos como un mojón que le da diversidad al camino de la película, porque hay que decir que es una película independiente y los premios platinos me parece que es una instancia donde se celebra también el cine como industria. ¿Cómo sienten que ha viajado la comedia de Un Cabo Suelto? Bueno, es interesante porque nosotros estuvimos en algunas funciones en distintos países y en cada país es distinta la respuesta de la sala. Se ríen en distintos momentos. Es impresionante como igual en todos hay risas. En Uruguay igual es como el lugar más hermoso de escuchar las salas riéndose, pero en otros lados también, en Italia, en España, bueno, en Argentina. Yo incluso estuve, por ejemplo, en un festival en Suecia y... ¿En Suecia era? Goteborg, sí. Y se reían con chistes que parecía como muy internos nuestros, como de rioplatenses. Y después hablando con gente decía, lo que pasa es que nosotros tenemos un vínculo con Noruega muy parecido, como esos primos que pelean y al mismo tiempo son muy vecinos. Entonces, aunque no entendieran bien algunas diferencias con las que bromea la película,
sí entendían perfectamente ese choque de pequeñas diferencias culturales. Así que bueno, eso, podríamos decir que la película sí ha sido, creo, entendida más allá de su localismo en algunas cuestiones. Micaela, vos empezaste a dirigir también. ¿Hubo consejos de Daniel? ¿Se buscaron alguna asesoría? En absoluto, en absoluto. La verdad que no, eso es verdad. No, yo, bueno, tuve como un par de experiencias dirigiendo invitada. Una vez me invitó Emiliano Massa a dirigir un corto documental, después hice un capítulo de una temporada de Temporario en el Galpón y en realidad más recientemente hice un corto que es más personal, que yo lo escribí, que es algo sobre lo que yo quería hablar y entonces en esa medida sí mandé, o sea, cuando el guión estuvo escrito te lo mostré y después cuando estuvo editado te lo mostré, Pero ya sin tiempo para intervenir. Por ahí si había alguna cosa grave, pero la verdad que sí, no. De hecho, llegué, Mica, mirá, si querés, mandame. Prefiero tenerlo más avanzado. Nada, está bien. Y está buenísimo, así que no lo necesito. Y la última, ¿algo que se venga de Cordón Films que nos quieran comentar, adelantar? No tenemos nada concreto, tenemos un jueguito que probamos que lo podemos... Es más que un jueguito, es un juego, sí, lo vamos a hacer. Y además, mira, justo es con TV Ciudad la nota, así que... Vamos a hacer con el 5 también. Con el 5, ¿no? Queremos hacer la temporada 2 de la guía 1972, que no sé si se acuerdan, que es una serie documental sobre la legalización de la marihuana. Que se estrenó en Canal 5 y en TV Ciudad, gracias a un premio que ganamos. Y queremos hacer como el reencuentro de los protagonistas, 10 años después. Veíamos, mira la novedad de Micaela Solé, que la conocemos como productora de Cordón Films, que va a estar dirigiendo ahora. Así es, no solo eso, también anuncian que van a hacer la secuela de aquella serie guía de la legalización de la marihuana. Es la nueva avance de Cordón Films, justamente. Bien, si veían ahí en cuadro a la colega Soledad Legaspi, que también fue desde Uruguay para Televisión Nacional y que por momentos tuvieron que compartir esta alfombra roja que suele estar uno codo a codo con los colegas y a veces los agrupan por país también. Bueno, seguimos en Uruguay con uno de los hombres más premiados últimamente. Le está yendo muy bien a César Troncoso y muy bien con El Eternauta. De hecho, ganó Mejor Actor de Reparto en serie. Así es, Mejor Actor de Reparto. Y se veía justamente la atención y la exposición en Troncoso porque muchos medios latinoamericanos lo buscaban, le hacían notas por fuera de la alfombra roja en los días previos a la ceremonia. Se nota que ese personaje de Favali hizo crecer su exposición como actor y él, la verdad, también se nota que lo está disfrutando. A ver, escuchemos, veamos a Troncoso. César, ya te tenemos aquí en la alfombra como ganador. Contanos qué se sintió y qué se siente. En el discurso que hice, ¿viste? Porque hoy es 9 y el premio a mí me lo entregaron el 7, porque son 21 premios que se entregaron antes. Yo ya viajé sabiendo que había ganado y se siente mucha paz y mucha tranquilidad porque no tenés que esperar a ver si te toca o no te toca. Sabés que ganaste, por eso viniste. Entonces estoy muy contento, estoy feliz. Nos hospedaron en un lugar hermoso, ese complejo hotelero de Xcaret, es maravilloso y la estoy pasando divino. Vine con Adriana, mi mujer, también, por suerte. Nada, todo fue precioso. Vamos a confiar en vos como compatriota para que nos cuentes algo de la segunda temporada. Se está manejando con mucho secretismo, pero creo que algo nos podés contar. La segunda no tengo muy claro, yo tampoco. Porque, el hecho de vivir en Montevideo, además de que, tampoco ando preguntando, pero lo que yo me imagino que es que quien vio la serie más o menos sabe que hay algunos hitos que no se pueden obviar, me parece a mí, pero lo que sí podría decirles es que el personaje que aparece sobre el final de capítulo 6, un señor con muchos dedos en una mano, es un personaje central de la segunda temporada. Nos da mucha alegría que César Troncoso siga ganando, porque no saben lo buena gente que es por fuera también. A mí me gusta en estas instancias verlo disfrutar de ahí, porque además es muy divertido. Estuviste conversando también con Andrea Pietra. Así es. Que es otra del elenco del Eternauta, la esposa de Darín, digamos, que también ganó a Mejor Actriz de Reparto en miniserie. Así es, y no solo eso, Majo, sino que en su discurso dijo que era la primera vez en su carrera que ganaba un premio. ¿En serio? Que fue una sorpresa, creo que para muchos de los que estábamos ahí, un poco por su trayectoria, pero la
verdad es que estaba muy emocionada y todo el equipo del Eternauta que, como viste, se mantiene muy secretivo Sí. con lo que no quieren decir de la segunda temporada. Yo intenté a cada uno preguntarle, podemos armar a un relato, se dice que se va a filmar este año, vamos a ver. Se estamos empieza a expectantes. filmar en breve, por lo que escuché. Eso es lo que se dice. Por lo pronto con Andrea hablamos justamente de lo que fue trabajar con Bruno Stagnaro, el director y creador que ganó como mejor creador de serie con El Eternauta, justamente cómo era trabajar con él y cómo fue él como director del Eternauta. A ver, veámoslo. ¿Recordás cuáles fueron tus primeras sensaciones cuando llegó la propuesta del Eternauta? Emoción, mucha emoción porque tenía muchas ganas de ser parte del Eternauta y por suerte me eligieron para dar el casting porque también te puede pasar que no te elijan y no tenés la posibilidad de hacerlo y por suerte me fue bien. Entonces, nada, son cosas que vas pasando, que te vas preparando, son pasito a pasito y las vas haciendo y cuando van saliendo bien uno las celebra. A mí, por lo general, las cosas me fueron pasando en la vida de a poquito y después como que van floreciendo, pero es como un caminito de hormiga. Entonces también lo celebro mucho porque lo voy viendo a poco, no es que me vino de una y las cosas con el primer trabajo, busqué mucho tiempo trabajo hasta que me dieron el trabajo. Y con el Eternauta, un poco que pasó así también, creo que fue en general también, porque ahora las plataformas piden casting, salvo por ahí el protagonista que lo eligen, y es muy lindo saber que te fue bien y que vas a ser parte de un proyecto que va a cambiar el audiovisual argentino, porque es una bisagra en la técnica y es una bisagra en la producción. Nosotros no habíamos hecho esto nunca, este nivel de ciencia ficción y este nivel de serie. ¿Cómo nos definirías al director, a Bruno Stagnaro? Alguien único lo definiría, porque en un momento decíamos, ¿qué le pasa a Bruno? ¿Es de otro planeta? ¿Está abducido? Él venía a trabajar, trabajaba 12 horas, 13, se iba en el almuerzo, volvía a ver las escenas, te traía otra cosa para arreglar, siempre con una buena onda, siempre con mucha excelencia. Se iba a la casa, que teníamos muy pocas horas para dormir, editaba, le ponía una musiquita y decía, miren, esto que hicimos ayer, me gustaría que le sumemos esto. Un tipo que tiene la escena viva, no la tiene cualquier director, un tipo que se planta y que quiere hacer las cosas. No las hace si no siente él que son las que quiere hacer. Y eso hace que cuide mucho el producto a los actores, conversa mucho con vos y te dice, ¿te parece esto? A ver, probá esto. Es muy democrático con eso y bueno, después ves sus trabajos y su producto y decís, este tipo es genial. Veíamos lo que le contaba a Pablo. Andrea Pietra, esta actriz argentina que ganó el premio Platino a Mejor Actriz de Reparto en Miniserie por El Eternauta, una de las grandes ganadoras de esta ceremonia. Qué bueno lo que te dijo sobre Bruno Stagnaro. Se nota que es un distinto, que además hace 1000 años que quiere hacer El Eternauta y finalmente lo logró. Así es, y creo que nos olvidamos lo que fue el fenómeno el año pasado, sí. Pero para el equipo del Eternauta esto viene ya hace como 6 años, al menos de esos primeros pasos en la producción. Y pudiste conversar con él, con el propio Bruno Eso mismo, Stagnaro, pude conversar con Stagnaro. Que para el mundo del cine, para los más cinéfilos por ahí es un nombre, pero para otros fue el director de Ocupas o de Un gallo para Esculapio, pero es el director de Pizza Birra Faso, es uno de los directores más importantes del cine argentino, del cine de guerrilla, de ahí de por los 2000, que marcó a muchas generaciones, que después volvió con esta serie y vos conversaste con él. Así es, y no solo eso, sino que fue una noche consagratoria para el Eternauta. 8 premios ganó en total, casi todo para lo que estaba nominado. Y de alguna manera se notaba en Stagnaro y en su equipo que estaban relajados, quizás justamente porque se les viene el desafío de la segunda temporada, pero por lo pronto, durante los premios Platino, se los veía muy contentos. Y él ganó el premio Platino a Mejor Creador de una serie. Escuchemos lo que les contaba. ¿Hay algo de la repercusión internacional del Eternauta que te haya sorprendido o conmovido más? Me resultó algo muy feliz teniendo en cuenta el tiempo que nos llevó y bueno, obviamente todo el esfuerzo y demás. Que de todas maneras siempre todos estos procesos tienen mucho esfuerzo de mucha gente. Bueno, esto fue durante tal vez más años de lo habitual, porque nosotros empezamos a escribir en el 2018 y bueno, esto se estrenó el año pasado. Pero, qué sé yo, la verdad que cuando se estrenó, nosotros ya estábamos empezando con la escritura de la segunda temporada y para mí eso estuvo bueno porque fue medio como un escudo, como para no estar tan al tanto, ¿viste? O por lo menos preservarme como para que no interfiera tanto con lo que estábamos escribiendo. Que bueno, de hecho habrás visto que es un poco una lógica que empleo en general y que me aferro a eso porque me sirve. O sea, sabemos que se maneja un secretismo que se entiende, pero
para calmar las ansias, ¿qué podemos esperar de la segunda temporada en camino? Y bueno, que lo vamos a hacer con el mismo amor que hicimos la primera. Y con el mismo compromiso. Y después, si querés, algo que tal vez es medio obvio, pero por ahí no está mal comentarlo, y es que va a tener bastante desarrollo el personaje del Mano. Ahí te digo algo concreto, por ejemplo. Qué honor poder conversar con Bruno Estañaro, me parece genial. Dijo que empezaron en el 2018 a escribirla. Piensen que es pre-pandemia, cuando si vieron El Eternauta piensan que, no sé, la pandemia lo inspiró a retomar esto que era una novela gráfica de los años 60 de Oesterheld, que finalmente él la logró. Mucha gente intentó llevar esto a la pantalla grande, hasta una Lucrecia Martel quería hacer El Eternauta. Finalmente este fue el único hombre que lo logró. Fue el único que lo logró bajo este formato, el de serie, una serie breve con esa primera temporada. Después de los premios, él llegó a decir en público que están cerrando los guiones. Siempre van como estirando un poco el anuncio, pero que se están cerrando los libretos. Algo igual en el look de nuestro César Troncoso me dice que ese Favali está a punto de regresar. Claro. Pero como decíamos, El Eternauta fue una de las series fenómenos, de las producciones fenómenos en los Platino, y tuvo la curiosidad de tener a su equipo de efectos especiales como unas pequeñas estrellas dentro del evento, justamente porque ganaron el premio a mejores efectos especiales y pudieron hablar de todo ese trabajo, de esa dificultad y de cómo avanzó la tecnología desde que se estrenó la serie, de que la terminaron, con la inteligencia artificial y demás, y los desafíos que tienen frente a eso para la segunda temporada. Estos bichos gigantes y todo lo que pasa con la nieve. La nieve en Buenos Aires, ellos cuentan un poco, tuvieron que escanear kilómetros y kilómetros de calles, cosas que ahora se facilitaron, pero que hace unos años para el rodaje de la primera temporada era más difícil. Bien, veamos lo que Pablo conversó entonces con el equipo de efectos especiales premiado en los premios Platino del Eternauta. Veamos. Está cayendo una mierda tóxica del cielo que te toca y te mata. ¿Y hubo alguna secuencia que les diera un dolor de cabeza, que les quitara sueño, alguna en particular? ¿Cuál no? Bueno, creo que el episodio 4 creo que es un episodio que tiene muchos desafíos. Es cuando los personajes atraviesan esta muralla en General Paz, empiezan a aparecer estos bichos, las criaturas, los cascarudos, y ahí se empieza a mostrar un mundo mucho más grande del Eternauta, y técnicamente tuvimos que lidiar con más frentes, o sea, lo que era mostrar Buenos Aires, digamos, nevada, apocalíptica, sumado a las criaturas, sumado a nuestros personajes, los actores y las interpretaciones. Bueno, eso fue un grupo de arterias que confluyeron en algo que tenía muchos desafíos por todos los frentes. Ahora visto a la distancia, te diría que esa, en el momento de estar produciendo, todo era un desafío, todo era por dónde empezamos, qué hacemos, a quién llamamos, cómo se hace esto, cómo se hace el otro. Pero bueno, eso fue un desafío, y la secuencia final también, creo que la del Manos, que también incorpora un nuevo personaje, es el fin de una temporada, con todo lo que eso implica. Esos dos frentes fueron, bueno, grandes desafíos por algo mucho más grande. ¿Cómo ha cambiado la industria de efectos entre la primera y segunda temporada? ¿Y qué nos pueden adelantar un poco del trabajo de lo que se va a venir para ustedes y de esos largos procesos de postproducción? Bueno, adelantar creo que por ahora nada, pero te puedo responder lo primero, que es que sí, cambió mucho. De hecho, nos pasó, este proceso para nosotros fue creo que el más largo profesionalmente. Nosotros arrancamos cuando nos llama en el 2020 y estamos todavía acá hablando del Eternauta, así que te imaginás que para nosotros fue un proceso muy largo, pero sí fueron unos 5 años donde tecnológicamente hablando específicamente fue variando mucho. Y en ese momento no había muchas cosas resueltas que hoy en día ya incluso hay nuevo hardware que te lo resuelve de una manera mucho más simple. En el momento que empezamos a escanear grandes kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, no había tanto escáner de mano, tanto software que pudiera procesar tanta información. O sea, ni había precedentes de otras series que hicieran esto a esta escala. O sea, yo por decir una cosa que ahora se me vino a la cabeza, cuando Bruno, por ejemplo, nos propone en un momento escanear todo el recorrido de un tren, desde la estación principal hasta donde llegan, que son 12 kilómetros de recorrido, y fue tipo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Digo, no,
no es tan simple escanear 12 kilómetros de la ciudad, ¿no? Entonces hubo que inventar, o sea, técnicas en su momento para escanear de una manera incluso más simple, a menor calidad quizás, pero con mayor cantidad de kilómetros, ¿no? Para ciertas escenas. No están solos, juntos somos fuertes. Hay algo más. Escenas del Eternauta, uno recordaba el grado de efectos especiales y cuán real se veía todo cuando lo veíamos. Ahí teníamos entonces a los responsables que conversaron con Pablo, que ganaron el premio platino a mejor efectos especiales. Y cuán cierto esto que decían que cuando empezaron la tecnología cambió muchísimo, fue avanzando con ellos. Así es. Igual, así como el resto del equipo, no quieren adelantar qué tipo de nueva tecnología van a usar en la segunda temporada. Pero sí, eso sí evidenciaron que avanzaron en muchos aspectos, pero que todavía van a intentar mantener cierta artesanía dentro de esa utilización de efectos especiales, que también emplean varias casas en Latinoamérica, incluso acá, casas de efectos especiales, incluso en Uruguay. Algo me dice que van a apostar a algo más grande en esta segunda temporada, ¿no? No solo en la escala del proyecto, sino también justamente en esos efectos. Todos estos proyectos siempre tienen un secretismo. Ahora, todo lo que tiene que ver con Netflix tiene un secretismo que nunca en la historia vimos nadie que sea periodista cultural. Amenazado con francotiradores. No, es impresionante, le digo por la gente si no lo sabe, lo que firman y lo que no pueden decir una sola palabra, y a un entrevistado se le puede armar un lío grande por decir una cosa mínima de lo que se puede ver en la segunda temporada. Cambiemos entonces, dejamos al Eternauta y pasamos a Sirat, la película del gallego Oliver Laye, que vino muy premiada y muy hablada, una película que pasó por los cines uruguayos y fue como un golpe al estómago. Así es, también una sensación internacional. La película estaba nominada como mejor película, no ganó, pero sí se llevó varios premios técnicos, y eso creo que evidencia un poco también el recorrido que hizo desde su estreno en Cannes y también su nominación histórica a los Oscar, al diseño de sonido, a un equipo integrado por 3 mujeres que nunca se había dado. Nos cruzamos brevemente con el equipo de Sirat, digo equipo porque, bueno, estaba una de esas diseñadoras de sonido, también su productor ejecutivo, y hablamos un poco de lo que fue el recorrido internacional de la película y también de esa nominación histórica. Muy bien, veamos lo que conversó Pablo entonces. Sirat ha sido un fenómeno también en nuestro país. ¿Qué ha significado para ustedes trabajar en esta película? Bueno, la verdad es que ha sido un lujo y es una suerte poder trabajar en una película, digamos, de autor que pueda llegar a un público tan internacional. Creo que al final es una cosa que desde la producción y desde la creación de películas intentamos hacer películas especiales que puedan llegar a un público mayoritario y es muy difícil. Cuando esto pasa con una película es una cosa maravillosa. ¿Por qué es importante recalcar la importancia del sonido en el audiovisual? Bueno, siempre es que esto lo decimos, ¿no? Que somos como el hermano pequeño a veces y se puede narrar mucho, transmitir muchas emociones sobre todo, que no es algo como puramente técnico de que suene bien, se entienda todo, sino que se puede apoyar mucho a la historia y a la experiencia cinematográfica, ¿no? Y hacer una cosa más física y emocional. Entonces que desde la apuesta de Sirat de generar esta experiencia cinematográfica haya tenido este reconocimiento también es muy bonito porque pone visibilidad cuando se trabaja el sonido de esta forma, conecta con la gente. Qué bueno, Pablo, que pudiste conversar con ella, una de las integrantes de este equipo, que incluso cuando la nominación al Oscar se habían visto videos de las mujeres del equipo de sonido celebrando la nominación. Y si hay una película que el sonido tenía un peso mucho mayor, si no la vieron, de lo que se pueden imaginar, era Sirat. Sí, y justamente hablaban de intentar darle otro valor narrativo al sonido, que a veces es cierto queda un poco relegado con la imagen y que de alguna manera terminó de generar ese hechizo que tenía Sirat, que como decías también era una película demoledora. ¡Ah! Imponente, pasó por los cines. Cambiamos de película ahora y nos vamos a Belén, nos vamos a Argentina, una película que se puede ver en Prime Video, se puede ver en plataformas, que tiene a Dolores Fonsi como directora, pero vos conversaste con su protagonista. Así es, con Camila Plate y con su productora también. Belén era otra de los grandes títulos, esta película de Amazon. Se llevó 2 premios, entre ellos el premio a Camila, a la actriz como actriz de reparto. Una película por las dudas, Belén, si no la vieron, basada en una historia real en Argentina de una chica que es acusada de tener un aborto y presa, no se sabe bien las circunstancias,
Fue un caso real, Belén era un apodo que le pusieron a esta chica y finalmente es toda la movilización y todos los cambios en las leyes que ocasiona este caso y lo llevó Dolores Fonsi al cine. Así es, a través de la productora del estudio Amazon, que eso hizo que tuviera un lanzamiento internacional de peso muy importante, pero lo que hablábamos con el equipo es cómo la película tiene todavía más una segunda vida en otro tipo de proyecciones, ya sea en escuelas, en cárceles, digamos, han buscado justamente que la conversación en torno a lo social que propone la película y ese debate continúe por fuera de las salas de cine. Sí, tiene un agregado de cine social. Veamos lo que conversó. ¿Cuál fue el desafío de llevar esta historia tan desgarradora a través de un cine de género como el cine legal, la historia de abogados? ¿Cómo fue, digamos, esa construcción? Nosotros desde siempre supimos que queríamos hacer un cine de alguna manera entretenido, en el mejor de los sentidos, teniendo en cuenta lo difícil de la historia, y creo que la película finalmente lo logra, porque logra entretener, logra informar, logra emocionar y sobre todo logra retratar un momento, un periodo de la Argentina previo a la ley, posterior a la ley. Belén terminó siendo una bandera del feminismo para la lucha, para que finalmente la ley se aprobase. Entonces, de alguna manera siempre dijimos, tratemos de que sea una película que entretenga y que abra, que no solamente la venga a ver el feminismo ni el público natural, que también pueda interesar a otros y que también otros también entiendan la injusticia por la que pasó Belén, la locura por la que pasó Belén, cargada de prejuicio, la falta de derechos para las mujeres, ni hablar de las mujeres pobres, en un lugar recóndito, difícil, lejos en Tucumán y que finalmente logró ser federal y logró estar en todas las plazas, en todas las marchas. Eso fue de por sí lo que más queríamos retratar y creo que lo logramos. Y lo que sucedió también mucho, que no lo teníamos por lo pronto medido, fue el agradecimiento que recibimos del público una vez que la película fue vista. Porque puedes recibir un montón de elogios, pero agradecimiento, gracias por retratarnos, gracias por mantener viva la llama, gracias por llevar esta historia, gracias por la valentía. Entonces, la verdad que, nada, felicidad absoluta. Antes de despedirlas, en las entrevistas Dolores nos hablaba de la segunda vida de la película por fuera de las salas de cine, con funciones en escuelas, en cárceles. ¿Nos pueden contar un poco de ese recorrido que está haciendo? Son realmente, yo las vengo contabilizando porque nos piden siempre la autorización. Vamos arriba de 500 proyecciones, que realmente es muchísimo, en escuelas primarias, secundarias, llevamos al penal, facultades en todo el país. Hemos acompañado a muchísimas proyecciones y por ahí dividiéndonos. Bueno, yo voy al Pellegrini, yo voy a la Facultad de Medicina, yo voy a tal lado, Cami en Tucumán. Hicimos muchísimas proyecciones y las vamos a seguir haciendo. Y la película ganó aquí en los premios Platino, Cine, Educación en Valores, y nos parece que es un premio excelente que vamos a seguir honrando y autorizando toda proyección siempre que nos pidan y ojalá siga sucediendo y siga siendo eso también un caso de estudio, la verdad. Sí, y también, ¿no?, eso de que el país apoye la industria nacional de cine cuando, por ejemplo, en este caso no es mero entretenimiento, es realmente una película que educa en valores. Es una película que fue hecha por Amazon, o sea, produjimos desde KS Films, pero tiene la producción de MGM, Amazon Studios, y la verdad que estamos muy felices de haberla podido hacer, porque es una película que de por sí cuando la picheábamos o contábamos sentíamos que podía haber alguna distancia y por el contrario, Amazon nos abrazó, nos acompañó y nos celebró en cada instancia que tuvimos, así que muy felices. Ganó además un premio platino a la película Belén, que se puede ver en Prime Video, el del cine, educación y valores, que es un clásico de esto, como que se da por fuera de todos los rubros. Así es, un clásico de los premios platino que ya vienen entregándolo hace unos años y también de alguna manera es para generar o proyectar qué tipo de conversaciones generan estas películas iberoamericanas, en el caso de Belén, bueno, con la despenalización del aborto y demás, pero no, también se sentía que era un equipo que estaba tranquilo, que estaba orgulloso por lo generado, más allá de que la película no pudo cruzar lo que se conoce como la shortlist, la lista corta del Oscar, pero de alguna manera se vuelve con 2 premios platino para su actriz y para el mensaje de la película. Cierto. Pudiste conversar con Dolores Fonsi en estas yanques de prensa que te puedes sentar un ratito más tranquilo que en la alfombra roja. Incluso te fuiste a algo que ella dijo en unos platinos que se hicieron en Uruguay hace muchos años. Así es, cuando los platinos estuvieron en Punta del Este y cuando Dolores Fonsi ganó un premio, ella justamente hizo una denuncia por el caso real de Belén. Entonces quisimos preguntarle cómo era la circularidad de casi 10 años después
volver con una película sobre esa historia. Y bueno, esto es un poco lo que nos contó. Bueno, le cuento a la gente que Soledad es la abogada defensora de Belén. Y los jueces encerraron a una persona inocente sin pruebas. Dolores, bienvenida a Corre Cámara una vez más. Bueno, se habló en estos Platino de la historia que tenés con el caso de Belén y con los premios Platino. ¿Qué sentís en esa circularidad desde aquel manifiesto en Punta del Este hasta ahora con la presentación de la película? La verdad que me dejo llevar por las sorpresas que nos da la vida, porque la verdad que no me lo esperaba en ese momento. Es mejor no esperar nada y todo sucede. Y hay algo de eso, como que sucedió ese gesto mío en el 2016 que de ninguna manera pensé que iba a traer, que 10 años después iba a estar acá sentada siendo directora de esta historia además. Y quiero dedicarle el premio a las mujeres víctimas de violencia, víctimas de discriminación, para que el Estado deje de oprimir nuestros derechos. Libertad para Belén, porque Belén somos todos y sin libertad no somos nada. Gracias a todos. Haber colaborado con exponer el caso de Belén cuando estaba presa y que 10 años después esté en la misma, nominada como actriz, directora, mejor película por ese caso real, más creo que no se puede pedir. Y hablando de experiencia, ¿cómo cambió, digamos, la Dolores directora de Blondie a Belén? Bueno, la verdad que Blondie fue un proceso mucho más largo, mucho más pensado en un sentido, por el miedo a dirigir. Era la primera película que hago como directora. Tuvo mucho más como tiempo. De repente se desencadenó y ya la hice y sucedió. Belén lo que no tuvo fue tiempo. ¿En qué sentido? Y porque la escribí en 3 meses, la preproduje en 2 o 3 meses, la filmamos en 7 semanas y la monté en 3 meses, todo en menos de un año. Entonces fue un proceso donde yo sabía que había un desafío concreto en tiempo que era lo opuesto a Blondie. Entonces era bueno, ok, esa disciplina, lograr la tarea cumplida en esos tiempos fue también fue parte del desafío, el más grande te diría, porque yo venía de una cosa mucho más laxa. Y acá fue, bueno, en estos tiempos sucedió. Yo quería que sea así también, porque si entrábamos en los festivales, había que considerar todo ese movimiento que sucedió también. Entonces, bueno, logramos el cometido. Por supuesto, si hago una tercera película, me gustaría tener más tiempo de vuelta ahora. ¿Cómo se pergenió, cómo se ideó el viaje de la película, su distribución, digamos, con el aparato de Amazon y demás? Sí. Imagino que, como decíamos con Blondie, fue otra la escala y fueron otros los propósitos. Sí, acá yo sabía que quería presentar en los festivales de fin de año, que eran Venecia, San Sebastián. San Sebastián significa mucho para mí porque fue el primer festival que fui en mi vida. Fui con Blondie, fui jurado del oficial, fui muchas veces, es el festival al que más fui, el que más me gusta estar. Y cuando me invitaron de competencia oficial de San Sebastián fue una emoción enorme. Sabía que era así, estrenar en estos tiempos para presentarla, para ser los representantes de la academia, lo logramos. Después quedamos en la shortlist, o sea, el recorrido fue como queríamos. Y llegó lo más lejos que se pudo llegar y fue increíble. La verdad que... Sí, como el poder de la manifestación, la verdad. Es como, bueno, estos tiempos tenemos, lo vamos a lograr y lo logramos. Terminó el recorrido el 22 de enero cuando no entramos en los nominados del Oscar, pero bueno, después vino los Goya y ahora estamos acá y es una manera linda de cerrar y ya dedicarme a otra cosa. Trabajo con Camila, su elección y cómo fue también que ella acompañara toda la película. Camila hizo un casting increíble, súper, muy impactante. Ella es una persona muy perceptiva y sensible, increíble, muy intuitiva. Es muy fácil trabajar con ella, pedirle cualquier cosa y ella desde la intuición lo entiende y lo hace. Así que no hubo otra posibilidad. Se está dando un poco cierre a lo que fue el viaje de la película. Sí. ¿Qué decías para ella ahora que también decías, bueno, me vas a empezar a pensar en otros proyectos, estarás en otros? No, esto que pasa, que es que ya no es mía, ya es de todos y que la gente se adueñe de la película como una herramienta de la época y la vean donde quieran, con quien quieran y se armen estos cines debates y que siga viéndose. Siento que es una herramienta que está a la mano de cualquiera y que eso es lo que
lo más lindo que uno puede dejar. ¿Podés adelantarme qué te depara para el resto del año a nivel profesional? Si estás cocinando algún proyecto y si no querés compartir quizás, ¿qué te está interesando últimamente, llamando la atención, cultural, socialmente? O sea, voy a seguir dirigiendo, no puedo contar nada, no es que no quiera, es que no me dejan, pero voy a dirigir una película, voy a actuar en una. ¿No vas a actuar en tu próxima película? Sí, también. Ok, bien. Siempre voy a actuar. Me gusta. El doble rol, ya está dominado. Clint Eastwood es mi referente, aunque sea de ultraderecha. Y él hace una toma, dicen siempre, una sola toma y sigue. No, eso no. se dice. Eso no lo. ¿Vos hasta cuántas vas? Todavía voy a hacer más. Cuando tenga la edad de Clint, ojalá llegue a hacer una. Bien. Sí, voy a hacer una película como directora que tengo que terminar de escribir. Voy a actuar en una película como actriz y después tengo otra película como directora. Pero qué cancheros esta última parte, así ping, ping, besties con Dolores mi Fonsi. amiga Dolo, con mi amiga Lola. Ella que es toda superada, tiene un estilo. Esta mujer ya está un poco más, más allá del bien y del mal, porque además de ser una gran actriz, ya está como directora y entró al mundo del cine de industria desde el otro lado. Y esto de que ya tiene dominado. De Clint Eastwood me causó gracia. Con ella repasamos, bueno, esta carrera que tiene como directora, Blondie, luego Belén. Yo le pregunté fuera del aire si había una película, la tercera película iba a ser con Belarga también, la trilogía. Pero bueno, ya tiene otro proyecto en camino y como nos decía, por ahora siempre con ella delante y detrás de cámara en este doble rol que parece que tiene dominado. Que le gustó, sí. Bueno, cambiemos de película. Nos vamos a hablar de Los Domingos. Una película que se viene en las próximas semanas. Hablé con la producción de Cinemateca y se va a estrenar por ahí el 11 de junio, en junio seguro, porque viene muy premiada. Venimos hablando ya desde el Festival de Punta del Este en Uruguay que hicimos la apertura, fue con esta película de una jovencita que en el medio de una familia que no tiene nada que ver con la religión decide ser monja y todo lo que eso ocasiona, hasta en una tía feminista y un montón de situaciones que están muy bien. Es una película que está muy buena y la protagonista, una jovencísima Blanca Soroa, conversó contigo en los premios Platino porque además ella ganó el premio a Mejor Actriz. Así es, y fueron unos premios platinos muy latinoamericanos en esas victorias, pero Los Domingos fue de esos representantes españoles que se pudieron llevar algunos premios, entre ellos el premio del público y también el premio a Mejor Actriz para una debutante en el cine como es Blanca Soroa y que todavía tiene, digamos, toda esa energía de lo novedoso y lo que ha sido de alguna manera el camino a esta película, incluso ella teniendo que mezclar con sus estudios. Claro. En este, digamos... Porque además esto ahora es chiquita en la película, pero era mucho más chica. Así es. Cuando la filmaron. Así es, pero bueno, pudimos hablar con ella antes de que ganara el premio, esto fue antes de la ceremonia, y todavía igual eso se notaba el orgullo que hay con esta película sobre una aspirante a monja de clausura, que es aún más estricto que, voy a decirlo informalmente, una monja tradicional. Totalmente. Bueno, es bastante novedoso el guión en ese sentido. Veamos lo que conversó con Blanca Soroa, Paula. Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación. ¿Podrías contarme un poco cómo fue la preparación para el personaje de Dainara en Los Domingos? Pues mira, la preparación para el personaje fue preparación del personaje, pero a la vez aprender a interpretar porque era mi primer proyecto y nunca había hecho nada de esto. Y la verdad que fue muy, muy divertido y me lo pasé muy bien. O sea, me lo pasé casi tan bien o incluso más, o sea, incluso mejor que en el rodaje. La verdad que los ensayos disfruté muchísimo. Era todo muy mágico porque era una sala, una oficina y de repente estábamos interpretando que estábamos dentro de un convento y fue muy guay. Y muy interesante, la verdad, aprender cómo se hace esto porque había mucho, mucho trabajo por detrás y no lo sabía. ¿Recuerdas la primera vez que viste la película entera? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue verte? La primera vez fue un poco raro verme porque, claro, la primera vez que vi la película, no vi la película, me veía a mí a ver qué gestos ponía. La vi con mi madre y me dice, mira este gesto, tú en la vida real también haces esto con la cara. Y digo, ¿cómo que hago eso? En plan, cosas que nunca me había visto. O recordaba las localizaciones o los días de rodaje. Entonces la primera vez fue un poco raro y no acabé muy bien de ver la película. Y ya la segunda vez la empecé a ver, pero ya la tercera la vi bien como una espectadora más o menos. Y la verdad que es muy, muy, muy gracioso ver, porque claro, detrás de una película de casi 2 horas hay, no sé, cientos de horas de rodaje por detrás. Entonces es muy interesante ver pues, lo que Alauda ha decidido poner, lo que no. ¿Qué le podrías adelantar al público que aún no la conoce, que no sabe, con qué se van a encontrar? Pues se van a encontrar con la historia de una familia, porque realmente esta película
la excusa de o sea, la religión no es más que una excusa para hablar de la familia, de las relaciones familiares, y se van a encontrar con una chica que le plantea a su familia que quiere ser monja de clausura, y eso crea en su familia unas discusiones y una problemática en torno a esto muy, muy interesante, la verdad. Después de esta entrevista con Pablo, al día siguiente, porque en realidad la agarraste un poquito más tranquila en estos yanques de prensa, ganó el premio a Mejor Actriz y su emoción en la ceremonia fue hermosa, pues tiene unos 19 años más o menos, ¿no? Sí, fue creo de los premios más genuinos de alguna manera o quizás menos esperados, y en ese discurso generó lo que ha sido de nuevo un viaje para los domingos muy interesante que nosotros pudimos ver en estos festivales previos y que ustedes van a poder ver en junio, mediados de junio. Y tenemos más material de esta película. Sí, hablaste con Juan Minujín, que es el argentino que participa en esta película, que es enteramente española. Y lo vamos a estar viendo en unas semanas cuando se estrene en Uruguay. Ahí vamos a meternos un poco más profundo y compartimos lo que conversaste con Juan Minujín. Pasemos a otra de las grandes ganadoras de la noche. Les decía, serie El Eternauta y en película El Agente Secreto, a su vez ganadora del Oscar también. Y pudiste conversar con su director, con Cleber Mendoza. Así es, Cleber Mendoza Filho, director de Agente Secreto, El Agente Secreto. Todo tomado por Brasil. Es que también creo que los premios que ganó esta película, 8, como decías, Majo, terminan también de cerrar lo que ha sido el crecimiento, por lo menos internacional, de este último cine brasilero, con Aún estoy aquí, con El Agente Secreto, y en este caso con, bueno, esta película protagonizada por Wagner Moura, que no fue a la ceremonia. Él ya está filmando otra película, pero que sí ganó el premio a Mejor Actor. Sí, qué pena me dio que cuando decían los nominados estaban todos en la ceremonia, cuando justo gana el que está la foto. No estaba Wagner, pero bueno, Mendoza Filho, Clever habla muy bien de su actor, hizo la película El Agente Secreto pensando en él. Eso, ¿qué conversaste con él que vamos a ver? Y con él conversamos también lo que fue la exposición de la película, ir a los Oscar, un poco de eso. Él dice, se lo tomaba con cierta ironía, pero que siente que venir a premios como los Platino hace que el cine brasilero, dice él, la cultura brasilera se sienta más cercana con otras cinematografías. Y bueno, me contó un poco también lo que fue pensar en esas imágenes de la película, ¿no? Ese auto amarillo, todo eso que vemos en Recife. La fotografía que es hermosa y esa recreación de época. Exacto. El carnaval, y la verdad que en un portuñol muy bueno de Clever, que es un gran hincha de las salas de cine y demás, y que nos contó un poco justamente cómo fue pensar esta película, que sin duda hay que decir es la más importante en su carrera hasta ahora por el momento. Totalmente. Veámoslo entonces. ¿Podrías describirme cómo ha sido el viaje de Agente Secreto desde su estreno en Cannes, pero a través de Latinoamérica específicamente? Creo que es una parte muy importante estar con la película, no solamente hacer la película desde el principio con el guión y también con la rodaje y la postproducción. Toda la cuestión de los Estados Unidos con el mercado y la temporada de premios, Globos de Oro, Oscar. No sé, toda mi vida estuve en casa viéndole en la televisión estas cosas y ahora estaba lá. Muy interesante, hay siempre una pitada de ironía, un poco de ironía y sarcasmo para mirar esas cosas, pero un gran momento. El auto amarillo, la pierna peluda, el tiburón, ¿hay alguno de esos símbolos o de esas imágenes que apareció primero a la hora de pensar esta historia? No, creo que la primera imagen que tenía era el centro de la ciudad en Recife. Tengo muchas memorias marcantes de este territorio emotivo para mí y quería mucho volver a ese territorio con cámaras de cine, con actores, con efectos especiales y recrear un momento muy emotivo de mi país, el Brasil, y también de mi vida. Y tener un gran actor como Wagner Moura para estar liderando esto de forma dramática, para mí era un desafío que quería mucho tener. Después pensé mucho en los carros, los coches.
El Volkswagen en toda la América Latina era muy popular. En México era muy popular en México. En Uruguay también. En Uruguay también. Era el carro popular número 1 en Brasil. Tenía que tener muchos, llamamos Fuscas en Brasil. Y también la memoria de la cultura, la música, las películas, Tiburón, La Profecía, películas brasileras, la música internacional y la música brasileña es siempre elementos muy importantes en mis películas. Y así fue construido El Agente Secreto. Con Wagner Moura pensado para el papel de Armando, Marcelo, ¿qué fue lo que te sorprendió de él ya en el rodaje? ¿Qué sentís que él dio que quizás no esperabas o no imaginabas en su interpretación? Tenía ganas de trabajar con Wagner hace años. Este guión fue escrito específicamente para Wagner, casi como un suit hecho con todas las medidas de la persona. Y Wagner es no solamente un gran actor, pero una gran persona, un gran amigo. Nuestra relación es más fuerte ahora que en el principio del trabajo. Estuvimos juntos 10 meses viajando con la película y quiero mucho hacer la próxima con Wagner también. Quería preguntarte si en esos personajes de las bibliotecólogas, archivólogas de la película, había una inspiración también en tu madre, que me preguntaba eso tras ver Retratos Fantasmas y en el trabajo que ella hizo. Sí, hay una manera muy rara e inesperada cuando escribes un guión o piensas una idea que es un tipo de invasión que no es esperada y que sientes que hay una persona del pasado de tu vida que está contigo. Y la presencia de los más viejos cuando escribes es siempre muy fuerte. Puede ser mi madre, mi padre, un tío querido, un amigo de la familia que está muerto hace 30 años. Es muy especial y no hay control para eso. Veíamos lo que Pablo conversaba en los premios Platino con Cleber Mendoza, con el director brasilero de El Agente Secreto, esta película que viene siendo muy premiada y que en los Platino ganó 8, mejor película, fue el premio más importante, mejor dirección para él, guión, mejor actor, arte, montaje y música original. Arrasó. Impresionante. Y él, Cleber Mendoza, subió varias veces al escenario. Y cuando Wagner Moura ganó el premio a mejor actor, como no estaba, subió el propio Cleber con un discurso que le escribió Wagner. Y se ve que le dijo, léelo cuando estés ahí, y se nota la complicidad entre ellos dos, esto que a vos te contaba de que ya son amigos, quiere filmar su próxima película con él, porque le hizo leer cosas como, no, y el director que es muy apuesto y muy sexy, y claro, él estaba leyendo y siguió leyendo lo que había escrito el actor y se notaba como esa cancha que tienen, ese chiste. Y de alguna manera también desacartonó una ceremonia que obviamente puede ser muy estricta en su guión, aunque creo que con este año en particular, al haber entregado todos esos premios antes, tuvo un dinamismo y no se hizo quizás tan pesada como otros años. Puede ser, sí. Pero la reiterada presencia de Cleber fue una gran victoria para el cine brasileño. Él dijo que en estos momentos de mentiras y de mucha información falsa, hay verdad en el cine y que va a seguir apostando por ello. Ya tiene pensada otra película, también la va a situar en su ciudad, en Recife. Pero en 1930, por lo que te contó. Estaba en los 70 con Agente Secreto, se va a ir varias décadas, 40 décadas para atrás, para seguir explorando un poco este vínculo entre su ciudad, el cine y, bueno, en este caso, la verdad. Y además está filmando un cortometraje para Nueva York, que también es una novedad que te contó. Sí, para el Festival de Cine de Nueva York, haciendo un cortometraje, y creo que es muy normal en estos directores después de estos proyectos tan grandes y tan largos, sobre todo en este caso que estuvo 10 meses viajando con la película, decía con
con Wagner Moura, hacer algo pequeño, reducido y de alguna Sentirse manera libre un poco. acotado y sentirse libre de poder hacerlo rápido y mandarlo en ese caso al Festival de Nueva York. Bueno, vamos a pasar al siguiente de tus entrevistados. Yo lo considero mi amigo personal. Él no lo sabe, pero cuando estuvo en Uruguay en los Premios Platino, hicimos muy buenas amigas. Estamos hablando de Javier Cámara, muy archiconocido como actor español, pero que protagoniza una serie que se llama Yakarta, que se viene en breve en Uruguay, pero como se puede ver en Movistar Plus, es como muy acotadito todavía. Así es. Cuando mencionábamos a Javier Cámara que éramos de Uruguay, su energía era Sí, total. Se le puso encanta Uruguay. a cantar una canción y todo. No lo pudimos dejar. Es muy simpático. En el clip es muy simpático y justamente sí estaba nominado por Yakarta, no ganó, pero que él interpreta, digamos, a un entrenador que, bueno, tiene un nuevo vínculo con un futuro atleta y un poco este rol a veces de la vieja gloria, ahora tratando de buscar un nuevo propósito. Entonces yo le pregunté un poco cuál era su vínculo con el deporte, cómo estaba su estado físico, un poco para divertirnos con Javier y nos respondió, como siempre, con mucha calidez. A ver. ¿Nos podés contar del pasado, quizás presente, deportivo de Javier Cámara? Estoy en mi peor momento físico. Si querés, no me voy a soltar el traje, ni voy a hacer una muestra, ni me voy a hacer un paseíto para atrás. Pero físicamente estoy destrozado. De hecho, en Yakarta me rompí el menisco. ¿Qué se sintió? Pues se sintió un crack. Se sintió un crack. Y ahí estoy haciendo como flexiones para fortalecer y tal, sí. Pero uno tiene una edad ya, uno no puede jugar a hacer deporte con... Quiero decir, en una serie, en un gimnasio controlado, sí. Javier, antes de despedirte, ¿qué te depara profesionalmente en el resto del 2026? Pues mira, haré teatro, que siempre me apetece volver al teatro, entonces estaré en Madrid y en Barcelona haciendo teatro. Y estrenaremos una película en septiembre, no sé dónde, pero la estrenaremos. Se llama 5 minutos más y es la primera vez que yo hago una película de género. ¿De qué género? De género, de terror, de género. No sé si de terror, yo creo que es un poco asquerosa de terror, sí. ¿Serás el que asusta o el asustado? No puedo decirlo. Uno de mis preferidos, sin duda. Bueno, esperamos que se venga a Yakarta entonces y en ese momento hablaremos. Nos queda pendiente una entrevista que le hiciste a Griselda Siciliani. Capaz nos puede dar pie la semana que viene para hablar de la 4ª temporada de Envidiosa, que está buenísima. La verdad que para mí es una sorpresa porque venía decayendo y acá levantó. Pero hablaste con el premio de honor que era Guillermo Francella. Guillermo Francella fue el platino de honor, una ceremonia antes también y después sí su discurso en la propia ceremonia. Se lo veía muy emocionado. Una pequeña confesión, yo creo que Guillermo no entendió mi pregunta. Ustedes podemos evaluarlo. Yo le quise preguntar que imagináramos, lo digo aquí, una secuela de Homo Argentum, ¿no? Destacando las virtudes de los argentinos. Recordemos que en esa película él hacía 16 personajes, eran todos un poco lo peor de los argentinos. Yo creo que se lo tomó a la defensiva, pensando que estaba hablando mal de la película. Me dirán ustedes si es así. De todas formas, nos respondió un poco lo que fue el viaje de Homo Argentum y su vínculo con la película. A ver, estoy intrigadísimo, veámoslo. Felicitaciones por el platino de honor. Quisiera que imaginemos rápidamente una secuela de Homo Argentum, pero con las cualidades de los argentinos, las virtudes. ¿Qué te gustaría ver en esa posible secuela? Vos sabés que se han metido un baile, bueno, obviamente está esta cosa del debate de generar controversias y enfrentamientos, de que era una película política. No es nada, no es que, porque si la viste la película, sí, claro. Bueno, a cualquier tipo que vea la película, mujer que vea la película, le puede ocurrir a un belga, a un francés, a un italiano, a un portugués, no hay nada. El título decía Homo Argentum, por eso vos decís, se podría hacer algo con las virtudes. No, pero que no pasó por eso la película, al contrario. Pero han querido generar ese debate maravilloso. Fue la mejor publicidad de la tierra que tuvimos, que metimos 2 millones de espectadores. Pero la intención era... Es una comedia. Es una comedia, una sátira. Pero pues, si vos recordás cada una de las 16, ¿cuál nos representa como argentino? El presidente de los argentinos, que está sentado y dice, sacame de acá, porque no sabe qué contestar. Pero por lo general no hay nada que diga esto... Pero nos reíamos, a ver si era verdad que nos decían apátridas. No, una cosa, un sketch que ponía Francella. Sí, creo que lo agarraste a la defensiva y se lo tomó como, ¿por qué no dicen algo bueno? Capaz que pensó que eras argentino. Yo creo que estaba defendiendo, o por lo menos cuando él tuvo que, no salir a defender, pero con la polémica, el debate de Homo Argentum, me pareció que había un poco, digamos, esa declaración ya prearmada en él.
Y bueno, no pudimos imaginar la secuela de Homo Argentum. Si la llegan a hacer, le voy a pedir que me dé los créditos a mí. Lo que se viene es una nueva temporada del Encargado en breve, que lo tiene a él como protagonista y que dio un discurso muy emotivo también en la ceremonia. Estaba muy emocionado, diciendo que era muy feliz de trabajar como actor. Nos quedan algunos materiales de los que entrevistaste, pero los vamos a compartir la semana próxima. Los vamos a ir compartiendo en estas semanas. Pablo Starico, un gran trabajo te mandaste. Muchas gracias, Majo. Entrevistaste a casi todos los ganadores, además. Sí, tuvimos... A veces hay que tener suerte. Tuvimos suerte, diría yo, porque en esa elección y en ese poder negociar entrevistas nos quedamos con los ganadores y gracias realmente por todos los consejos de cobertura. Un placer haber traído todo este material y tenemos aún más para compartir en otros futuros Correcámara. Buenísimo, Pablo. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando el sábado que viene. Nosotros nos vamos a la pausa rapidito porque tenemos un último entrevistado. Vamos a conversar con el organizador de un festival uruguayo de animación. Chao, volvemos.